vamos a hablar de las proteínas. Principalmente, ¿qué es lo que entendemos como proteína? ¿Qué funciones cumplen? Su clasificación, la desnaturalización y conoceremos más a detalle las 4 estructuras que las conforman. Ok, entendemos como proteínas que son macromoléculas formadas por cadenas de aminoácidos. Sin embargo, estas tienen una peculiaridad principal que es que tienen 2 grupos funcionales, un grupo carbono, como los ácidos grasos, y un grupo amino. Estas biomoléculas son muy importantes para el organismo, ya que son necesarias para múltiples funciones, principalmente son estructurales. La unidad más pequeña de las proteínas son los aminoácidos. Estos se unen por medio de enlaces peptídicos. ¿Y sabías que el cuerpo tiene aproximadamente 20 aminoácidos? Estos que se van a combinar de diferente manera para formar las proteínas. Las podemos clasificar de 2 maneras, los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede generar por sí solo, pero el cuerpo sí los necesita, por lo cual los tenemos que obtener principalmente de la dieta, los alimentos. A diferencia de los no esenciales, estos el cuerpo los puede generar por sí solo. Dependiendo del número de aminoácidos que se van uniendo, yo voy a tener diferentes niveles. Por ejemplo, si tengo menos de 10 aminoácidos, yo voy a hablar de un oligopéptido. Y si tengo más de 10 aminoácidos, yo voy a hablar de un poligopéptido. Pero si ya son muchos aminoácidos que se están uniendo por medio de los enlaces peptídicos, mayor a 50, o si estamos hablando de más enlaces, ya vamos a estar hablando que es una proteína. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar de diferente manera según su función, estructura y composición química. En su composición química tenemos las proteínas simples y las conjugadas, que vienen siendo las glucoproteínas, las lipoproteínas y las metaloproteínas. Según su estructura tenemos también las fibrosas y las globulares. Según su función tenemos también las enzimáticas, estructurales, de transporte, hormonales, de defensa, contractiles y de almacenamiento. Y por último tenemos a las que son de solubilidad, que vienen siendo las aluminas, globulinas y prolaminas y glutelinas. Las proteínas son de gran importancia. Son varias y bien diferenciadas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y digieren casi todos los procesos vitales. Función estructural. La función estructural de las proteínas también es de gran importancia, ya que las proteínas forman tejidos de sostén y relleno, que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos, como el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la reticulina y elastina del tejido conjuntivo elástico. Con este tipo de proteínas se forman la estructura del organismo. Función enzimática. La función enzimática son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Su estructura son polímeros formados por aminoácidos con uniones covalentes. Su actividad catalítica depende de su estructura tridimensional. Función defensiva. Las proteínas crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Nos ayudan a neutralizar toxinas, bacterias como veneno de serpiente. Funciones de transporte. Facilitan el transporte de moléculas dentro del organismo. Ejemplos de ellos son la hemoglobina y la mioglobina, proteínas transportadoras del oxígeno en la sangre, en los organismos vertebrados y en los músculos respectivamente. Otros ejemplos de las proteínas cuya función es el transporte son citocromos, que transportan electrones, e lipoproteínas, que transportan lípidos por la sangre. Funciones reguladoras. Controlan procesos biológicos al actuar como hormonas o factores de transcripción. Las proteínas tienen otras funciones reguladoras, puesto que de ellas están formados los siguientes compuestos: hemoglobina, proteínas, hormonas, jugos digestivos, enzimas, vitaminas, que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Algunas proteínas, como la ciclina, sirven para regular la división celular, y otras regulan la
expresión de ciertos genes. Contracción muscular. La contracción muscular es el proceso en el que los músculos generan fuerza y movimiento, gracias a la interacción de proteínas como la actina y la miosina. La función homeostática. La homeostasis es la capacidad del organismo para mantener un equilibrio interno estable a pesar de los cambios en el entorno. Esta función es esencial para el funcionamiento óptico desde las células y los organismos, como la regulación de temperatura corporal, control de glucosa en sangre, regulación de pH, equilibrio de líquidos y electrocitos, y presión arterial, y respiración y niveles de oxígeno. Hablaré de las teorías de proteínas. Las proteínas son una estructura altamente organizada que ha sido estudiado a lo largo del tiempo. Algunas teorías claves incluyen modelos de estructura. Proponen que las proteínas adoptan estructuras primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias de forma ordenada. Teoría del plegamiento espontáneo. Sugiere que las proteínas se plieguen de manera natural en su conformación más estable debido a interacciones moleculares. Hipótesis del embudo energético. Indica que el plegamiento de proteínas es un proceso guiado por un paisaje energético que favorece la conformación más estable. Y también el modelo de intermediarios del plegamiento plantea que las proteínas pasan por estados intermedios antes de alcanzar su estructura final. Estructura primaria sobre las proteínas, ya que esta es la secuencia lineal de los aminoácidos que forman la cadena polipeptídica. Esta secuencia está determinada por el código genético y es crucial para la función de la proteína, ya que la disposición de los aminoácidos influye en cómo la proteína se pliega y cuál será su estructura tridimensional final. Cada aminoácido está compuesto por un grupo amino, un grupo carboxilo, una cadena lateral R, que esta puede variar entre los diferentes aminoácidos, y el enlace peptídico está compuesto por un grupo carboxilo de un aminoácido y un grupo amino de otro aminoácido, liberando una molécula de agua en este proceso. Esta secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica es crucial para la función de la estructura tridimensional de la proteína. Estructura secundaria de una proteína. Esta está conformada por enlaces de hidrógeno entre los grupos carbonilo y amida del esqueleto polipeptídico. Estos enlaces estabilizan patrones repetitivos en la estructura de la proteína. Las principales conformaciones de la estructura secundaria son el hélice alfa, que esta estructura está conformada por una espiral que está estabilizada por enlaces de hidrógenos internos. También por los grupos R, los cuales se proyectan hacia abajo el exterior, y también son comunes en proteínas fibrosas como la queratina y los glóbulos como la mioglobina. Y el segundo que lo constituye también son las láminas beta, que esa es otra forma de representar la estructura secundaria. Estas están conformadas por cadenas polipeptídicas extendidas que se asocia con otras formando láminas paralelas o antiparalelas. También es estabilizada por enlaces de hidrógeno entre cadenas adyacentes, y estas se encuentran en proteínas como la fibroína de la seda. La estructura terciaria de una proteína es la forma tridimensional completa que toma forma cuando su estructura secundaria, hélices y lámina, se pliega sobre sí misma. Esta forma se mantiene establecida gracias a diferentes tipos de interacciones entre las partes laterales de los aminoácidos que la componen. Esas interacciones también pueden incluir enlaces fuertes como los enlaces covalentes, por ejemplo, los puentes de disulfuro, así como interacciones más débiles como las fuerzas hidrofóbicas, los enlaces de hidrógeno y las atracciones iónicas. La estructura cuaternaria se refiere a aquella proteína que está formada de más de una cadena de aminoácidos. En este caso, varias unidades se unen para formar una sola unidad proteica funcional. Un claro ejemplo de esto sería la hemoglobina, que sabemos que la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno a la sangre. Sería un claro ejemplo ya que está formado por dos monómeros de cadena de globina, 2 beta y 2 alfa. Desnaturalización de las proteínas. Este proceso consiste en la pérdida de la estructura tridimensional
ya sea por factores ambientales, de temperatura, de pH o ciertos agentes químicos. La pérdida de estructura da como resultado la pérdida de la función biológica asociada a esta proteína, ya sea enzimática, estructural o transportadora. La estructura de la proteína es altamente sensible a los cambios y la desestabilización de un solo puente de hidrógeno puede desnaturalizar la proteína. Del mismo modo que existen interacciones que no son estrictamente esenciales para cumplir con la función proteica y en caso de ser desestabilizada no tiene efecto en el funcionamiento.